Estudio Bíblico Devocional en la Familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashat de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Les damos la mejor y cordial bienvenida. Un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Un saludo de bendición. Bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar conectados con nosotros en este Parashá semanal, donde seguiremos hablando acerca de la vida de Jacob. Y como dije la semana pasada, muy importante este tema porque nos va a dar el fundamento del resto de la historia, la vida de Jacob. Esta semana entramos en el Parashá semanal de Vayislach. Esta es la parte número 1 y te invitamos a que te prepares, que tengas ya tu papel y lápiz listos para la enseñanza del día de hoy. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Bien, en nuestro tiempo de Vayislach él envió, es importante hacer una pequeña reflexión al tema. En hebreo la palabra ain nos dice, o es ojo, es la palabra para ojo. La palabra lev es la palabra para corazón. Y es importante tener presente esta frase porque tiene que ver con nuestro parashá de semana. El ojo ve, el corazón desea, el cuerpo hace y Satanás ejecuta. ¿Qué tiene que ver eso con nuestro parashá? Pues vamos a ver precisamente qué sucede con Jacob cuando ve en ese tiempo de encontrarse o reencontrarse con su hermano, con su comunidad, con su familia, con su tierra, qué vio, qué sintió, qué pasó y qué sucedió en toda esta historia. Este es el tiempo de Parashá en familia para las familias. Vamos a estar en el capítulo 32. Voy a hacer una lectura de los primeros versos y retomamos entonces el mensaje de este Parashá. Dice la palabra: temprano en la mañana, Labán besó a sus hijos y a sus hijas y les bendijo. Entonces Labán emprendió viaje hacia su casa. Jacob siguió su camino y unos mensajeros de Elohim le salieron al encuentro. Cuando los vio, Jacob dijo: este es el campamento de Elohim. Así que llamó el lugar Mahanaim, 2 campamentos. Jacob envió mensajeros, y aquí está en el verso 4 la palabra de nuestro parashá de hoy, Vayislach envió. Jacob envió mensajeros delante de él a su hermano Esaú en la tierra de Seir, al país de Edom, y les dio las siguientes instrucciones. Esto es lo que deberán decir a mi amo, a mi señor. Así dice tu siervo, Jacob: yo me quedé con Labán y estuve allá hasta ahora. He adquirido ganado, asnos, ovejas y esclavos y esclavas, y le envío este mensaje a mi amo con la esperanza de ganar su favor. Entonces, en esta introducción a nuestro capítulo, vemos cómo se va a suceder un momento extraordinariamente importante. Desde el tiempo de la salida de Jacob, cuando su padre Isaac y Rebeca lo envían hacia la tierra de Labán y lo bendicen, han transcurrido hasta este tiempo 21 años. En este tiempo de regreso se va a reencontrar con su hermano. Y en este capítulo 32 vamos a ver las pautas de cómo el Eterno le muestra precisamente a Jacob cuál es el proceso de lo que va a venir
Ya sabemos que el Eterno le ha bendecido y le dice que en todo tiempo estará con él, que no habrá ningún mal, ningún daño que lo afecte. Pero sin embargo, cuando viene el proceso de reencontrarse con su hermano, hay toda una historia y una enseñanza maravillosa para nuestros días aplicados a nuestra vida diaria. Así es. Definitivamente la parachá de esta semana es una de las parachá que los rabinos, que los hombres sabios, que todo lo que tiene que ver con política internacional, con la economía mundial, se lee. ¿Por qué tan precisamente esta parachá? Porque aquí está el secreto de cómo manejar un enemigo. Les repito eso. Aquí está el secreto de cómo se maneja un enemigo. Cómo enfrentarlo. ¿Verdad? Cómo se enfrenta. Definitivamente, la vida de Jacob fue una lucha. Luchó en el vientre de su madre. Luchó por la primogenitura con su padre. Luchó con su suegro Labán. Luchó con sus 2 esposas. Y ahora se tiene que enfrentar a una lucha espiritual. Pero ya no contra carne y sangre, sino vamos a ver contra qué tuvo que luchar él para ser el patriarca que nosotros conocemos. Entonces el 32 comienza. Entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú a la tierra de Sir, y dice que es una región. Dice a la región de Edom. O sea, Jacob tenía que meterse en el territorio, digámoslo en el argot popular, apache, ¿verdad? La palabra que nosotros estamos viendo aquí es mensajeros, malajín, ¿verdad? Y dice que cuando Jacob entra en ese nivel de entender hacia qué territorio se va a desarrollar, es importante entender quiénes son los ángeles que nos acompañan. Ayer el pastor me dijo algo poderosísimo con los ángeles, y quiénes son, y si los mismos ángeles que están en un territorio viajan con nosotros a otro territorio o no. Todo eso lo vamos a ver hoy, ¿verdad? Porque en la palabra de Adonai hay muchos casos donde los malajim, los ángeles, hacen una gran referencia en la vida del ser humano. En Números 20:14 hay ángeles. En Josué capítulo 6, verso 17 hay ángeles. En Jueces 6:35, cuando se le presentan a Gedeón, hay ángeles. En 1 Samuel 6:21 hay ángeles. O sea, el por qué en este parachá la manifestación de los ángeles tiene importancia. ¿Y cuáles serán esos ángeles? ¿Era un ángel del bien? ¿Era un ángel del mal? ¿De dónde salieron? ¿Para dónde van? Todo eso lo vamos a ver en el parachá de hoy, Camilo. Así es, un parachá muy, muy importante, como decía la pastora, que tenemos que entender, muy importante, porque aquí Jacob, una vez más, como decía, lucha. Hay una lucha bien fuerte allí. Jacob sale de la casa de Labán y envía, él ahí ya sabe que el temperamento de su hermano no está bien para nada, ¿no? Sí. Entonces, primero él dice, yo no puedo salir, o sea, no puedo salir de protección, sea de Labán o sea de donde estoy, irme al desierto, irme a la tierra, aunque sé que la promesa de Dios está conmigo, tengo que arreglar y hacer paces porque mi hermano es un hombre fuerte. Tanto que Yahweh ya en el verso, en el capítulo 32, Yahweh por medio de los ángeles le muestra a Jacob y le dice, mira, Esaú viene con 400 hombres, por eso Jacob ya también prepara toda la cosa y envía regalos, rompe el campamento en 2 y dice, conozco cómo mi hermano puede ser, tengo que preparar todo, tanto que prepara 2 campamentos y dice, si mata a este, pues los otros sobreviven. Así que la cosa está bien fuerte allí. Por supuesto, la historia no ha cambiado. Jacob se va de la casa de Isaac. Isaac no ha muerto, Isaac todavía está vivo, y él va a vivir estos 20 años que ha estado con Labán allí, pero sabe que todavía la situación está muy, muy rota y que la tiene que arreglar lo más pronto posible. Así que lo hace. Y creo que nos enseña mucho esto del arreglar problemas, del arreglar situaciones que están sin arreglar en nuestra vida. Jacob entiende esto porque él dice, no estaré seguro nunca si mi hermano está bravo conmigo y está por allí a las afueras. Y también vemos a un Esaú ya muy transformado en el sentido también de que Esaú toma un rol en esta región fuerte.
de 400 hombres, imagínate. O sea, Esaú también es bendecido en una gran manera, pero Esaú toma un control casi como como un ejército, como un poder, un ejército, realmente. sí, pero de que la gente le tiene miedo por donde sea que va, porque Jacob envía regalos. Cuando ya ve a Esaú viniendo, él se dice la palabra que se empieza a arrodillar 7 veces hasta que ve a su hermano. Él se baja, arreglan la situación y después Esaú le dice: mira, yo te daré protección hasta donde quiera que tú vayas, mis 400 hombres y yo te arreglaremos el camino allí. O sea que se veía que este Esaú era un hombre temeroso en esta región ahora y que era un hombre que había tomado mucho control de poder. Y es importante esto porque una vez más, como decía la pastora, lo vemos hoy en día en la parte también bíblica, profética de la cual nosotros vivimos hoy en día, en el sentido de que Esaú, Jacob todavía están en un pleito Claro. fuerte, y vemos que las dos regiones todavía están vigentes hasta el día de hoy. Muy bien. Maravilloso. En este proceso y todo lo que ya Camilo ha mencionado, prácticamente hizo un recuento, un resumen de todo el contexto de lo que realmente vamos a tratar. Es interesante mencionar esto. Han transcurrido 20 años. Esos 20 años de incomunicación entre Jacob y su padre, entre Jacob y su madre, que para este tiempo ya Rebeca no está, ya ha muerto, han transcurrido 20 años. Sin embargo, me causa mucho interés el verso 5 en el capítulo 32. Dice, me he quedado con Labán hasta esta hora, o hasta ahora. Esa palabra allí realmente nos habla, en hebreo hay una palabra que es gardín. Esa palabra gardín tiene que ver con el cumplimiento de las 613 misbot. Y cuando nos dice que Jacob ahora es un sadik, un hombre kadosh, un hombre íntegro, que ha cumplido con las misbot, pues es interesante y parece una paradoja en el hebreo este texto, porque nos habla de Jacob como un sadik que ha cumplido, que cumple ahora esas 613 misbot, aunque no se había entregado la Torah, número 1, y aunque también tenemos que tener en cuenta que si las 613 misbot se hubiesen cumplido como lo narra este parashá, hay que ver alguna contrariedad. Por ejemplo, una de las misbot es honrar a padre y madre, y aquí vemos que Jacob pues estuvo distante de padre y madre. Otra cosa es la unidad de la familia, y aquí vemos que él está distante de su hermano. Otra cosa es que las misbot se cumplen en Israel y él está fuera de Israel. O sea, es interesante, pero básicamente cuando nos menciona las 613 misbot, a lo que hace referencia es a que ahora Jacob es un hombre con una absoluta teshuvá, con un absoluto tikkun, un hombre totalmente reformado, un hombre totalmente íntegro. Número 1. Número 2, es interesante ver cómo al proceso de salir a reencontrarse con su hermano, Jacob envía a sus malak. Esos malak, la palabra malak tenemos que identificarla también porque mencionamos que Jacob envió ángeles. No es que Jacob haya enviado ángeles, porque pues los ángeles, entendemos a los ángeles como seres espirituales, y esos ángeles solamente los envía el Eterno. Entonces la palabra malak aquí tiene que ver con mensajeros. Los malachim son mensajeros, así como el Padre Eterno envía ángeles, son mensajeros que el Eterno envía para que cumplan una misión. Asimismo, Jacob envió sus malach, personas, humanos, seres que fueran sus siervos, que fueran a encontrar a su hermano Jacob, a su hermano Esaú, y le llevaran los presentes. Pero estos presentes, y no los voy a detener aquí en este punto, porque si vemos, él envió en diferentes momentos determinado número de animales, ovejas, venados, cabros, vacas, etcétera, sí, animales, las ofrendas. Pero observen que ese tiene un total, suma un total de 580, 580 ofrendas, regalos que le entregó. La pregunta es, ¿por qué no le envió en un solo momento todos los regalos? ¿Por qué le envió en diferentes momentos? Vayan a donde mi hermano y llévenle este presente. Y los malach decían, ¿este presente quién lo envió?, preguntaba Esaú. Lo envió tu siervo Jacob, y él viene atrás nuestro. Y venía el segundo enviado, y venía el tercer enviado, y así sucesivamente. Y esto nos da una enseñanza.
Cuando nos encontramos frente a una situación de problema, lo que realmente Jacob nos está enseñando en este parashá, cuando tenemos diferencias con personas o con tanta gente, un jefe, un compañero de trabajo en la misma congregación, lo que él nos está mostrando es que cuando tenemos en nuestro corazón realmente el anhelo, el deseo de entrar a un tiempo de conciliación, tenemos que apaciguar el problema. ¿Apaciguar el problema cómo? Con un presente, con una cordialidad, con una atención, con una formalidad. Tal vez no lo logremos en el primer momento, tal vez ni en el segundo momento, pero en el tercero tampoco. Pero lo que sí vamos logrando es apaciguar esa molestia, esa incomodidad, hasta que viene el momento de ese encuentro. Y cuando viene el momento de ese encuentro, ya se ha tratado. Realmente aquí esa palabra, la palabra gen de los regalos habla de la gracia. Y gracia, la gematría de gracia es el número 58. Y si nosotros multiplicamos 58 por 10, nos va a dar 580, que es precisamente el número de ofrendas que Jacob envió a Esaú. Tremendo. Algo que tengo que, digámoslo, resaltar en este momento de lo que el pastor Alfaro está compartiendo es lo que dice el verso 1 y el verso 2. Es de total, digámoslo, importancia dentro del capítulo 32 del parashá de hoy. Dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. No dice que no eran ángeles de Dios, ¿verdad? Ahora, y dijo Jacob, ¿cuándo los vio? O sea, Jacob identificó el momento de los ángeles, porque recuerden que él tuvo un encuentro, ¿dónde? Allá en el monte Moriah, cuando los ángeles subían y bajaban, ¿verdad? Y dice Jacob, aquí hay un campamento de Dios, es este. Y por eso llama a este campamento Mahanaim, ¿verdad? Dice que es un campamento, pero noten algo muy importante con el futuro, porque resulta que este campamento, cuando él empieza a hacer la estrategia, ahí es donde él entiende que tiene que dividir el campamento, que tiene que empezar a hacer el proceso de los regalos, ¿verdad? Que va a enviar adelante. ¿Por qué es importante este solo relato? Nada más y nada menos, porque este relato tiene que ver cuando las tribus de Israel se van a dividir, la casa de Judá y la casa de Israel. Entonces esto ya es como un anticipo, como una vislumbre de lo que va a suceder. Y número 2, en el verso 9, Jacob llega a un momento en donde si envía algo, si hace algo, si se mueve en algo, sin haber intercedido, vea que el pastor explicó muy bien, que primero, ayer me dijiste dos procesos importantes. Primero se movió a hacer todo lo que tenía que hacer y luego oró. ¿Qué hacemos nosotros primero? Primero nosotros oramos y luego nos movemos, pero en esta ocasión la palabra del Eterno nos está diciendo el movimiento espiritual hacia dónde iba. Hay que hacer una estrategia para orar. No podemos orar para hacer una estrategia, ¿verdad? Y viene la oración con la que él entra en el capítulo 32 para tener algo que cambie su destino. Dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Yahweh, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Y ahí viene todo el proceso del clamor de intercesión con el que se reclama la promesa para lo que va a suceder. Eso me llamó muchísimo la atención del parashá de hoy. El clamor, la oración, la base fundamental de una persona está en el clamor, Camilo. Claro. Sí, no, adelante. No, es solo para mencionar con respecto a lo que estaba mencionando la pastora aquí en este punto. Hay un orden establecido en la tefilá, en la oración. Y ese orden nos muestra que lo primero es alabar. Aquí vemos precisamente en el verso 10. Entonces Jacob dijo, oh Elohim, y es una expresión de exclamación. Oh Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac. Porque recuerden que la bendición cuando él está coloca su cabeza sobre la piedra. Yo soy el Dios de Abraham
y el Dios de tu padre Isaac. Claro. Y a él es a quien él alaba y le da una palabra de gratitud. Luego inmediatamente el orden de la oración es, ahora viene el proceso de pedir. Sí. Le está pidiendo dirección, le está pidiendo sabiduría. Aquí viene todo el proceso de pedirle seguridad. Recordemos que ya Jacob tiene una palabra de bendición y de protección. Pero Sí. sin embargo, Jacob no está esperando que solamente sea Dios el que haga el milagro, Sí. sino que Jacob sabe que necesita entrar en ese tiempo de oración. Y también viene el punto número 3, y es el momento en el que él envía todos estos presentes a su hermano, toda la ofrenda, porque lo que está buscando es tener una alianza, hacer un pacto, hacer un arreglo, restaurar algo que por 20 años ha estado fuera de lugar. Amén. Tremendo. Sí, y ahí una vez más regresamos al punto de que lo que estaba diciendo hace unos minutos atrás, de que Esaú, Dios le da una estrategia a Jacob de cómo tenía que presentarse ante su hermano, Sí. con regalos, tanto que le dice en el verso 13, dice, y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Chucherías. Le cogió chucherías. Sí. Lo que De lo encontró. poquito. Sí, de lo poquito que tenía. Y ahí vemos que más tarde también en la historia de esta misma promesa, cuando se le presenta a Esaú, él le dice, tengo mucho, llévate de lo que tú quieras, Dios ha sido tan bueno conmigo, dice Merced, en esta versión dice, ha tenido tanta misericordia conmigo, llévate lo que tú deseas, Quieras, sí, sí. lo que tú quieras. Así que muy, muy importante este resto de la historia, porque aquí vemos a un Jacob un poco temeroso, en el sentido de que Claro, es que conoce la Esaú no era conducta cualquiera, Cami. de su hermano. O sea, vemos que Jacob tiene que presentarse muy bien, pero a la misma vez me da un poco de risa, porque cuando se presenta con su hermano Esaú ya y se presenta, es casi como que como un tipo secuestro nice. Él le dice, no, si he hallado gracia delante de ti, te pido que me dejes pasar. Y Esaú le dice, no te preocupes, yo te llevaré a tu lugar. y después le dice, gracias mi señor, gracias por dejarme pasar. Y después le dice, Esaú, pero te voy a dejar algunos hombres de mi mando contigo. ¿Pero por qué? Si yo he hallado gracia delante de ti, no quiero cansarte. O sea, es casi ahí como que también vemos, sí, un perdón, pero es como que también todavía las dos conductas de estos dos hombres no cambian, en el sentido de que se conocen sus caracteres, o sea, conocen cómo es Esaú, cómo es Jacob, y cómo los dos tienen sus estrategias de lo que vimos en la promesa que se le dio a su madre, de que los dos siempre tendrían una lucha por el resto de la historia. Así que sí, es un perdón, sí, es un tefilá, sí, es un pacto que hacen los dos, pero todavía el carácter de ellos está mal. Yo creo que el carácter de Jacob frente a Esaú ahí ya estaba procesado. No, claro. O sea, ya era un hombre muy procesado, lo besó, no era un beso hipócrita, era un beso de amor, de perdón, de reconciliación. Nosotros vemos dos jugadas ahí tan tremendas en el encuentro, porque cuando... Perdón, no para interrumpirte antes de que se me olvide, lo que más me impacta, lo que estás diciendo también es, vemos todavía cómo Jacob, basado en la cultura, respeta todavía la forma de pedir perdón. Exactamente. Él se inclina 7 veces porque era la cultura, era lo que se tenía que hacer, y lo hace en respeto, honra, ha sido procesado como dices tú, y Esaú no. Esaú dice, dejemos eso atrás, yo corro a tu encuentro. El encuentro tenía que ser, es como hoy en día, digamos, nuestros maestros nos enseñaban como cuando dos presidentes llegan a la Casa Blanca y plantan un árbol. Eso es una forma de lo que se hacía en el viejo mundo. Uh-huh. De esta misma forma, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Esaú dice, a mí no me importa nada de esa cultura de respeto hebraica, o sea, esos contextos. No me importan los mismos, yo corro no me importa a ti nada. Y ya. Sí. Y Jacob dice, no, yo tengo que honrar de la forma como se pide perdón y de la forma correcta. Eso me llamó mucho la atención, Pastor Roberto, porque fíjate que Jacob le dice 3 preguntas les van a hacer. ¿Cómo es que Jacob sabe que Saúl le va a hacer estas 3 preguntas, pastor? O sea, yo dije, pero ¿cómo es que Saúl sabe las 3 preguntas? Le dice, miren el verso 17.
Dice, y mandó primero diciendo, si Esaú, mi hermano, te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres? Luego la segunda pregunta, ¿y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, este es un presente de tu siervo Jacob, que vivía con mi señor a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. O sea, la estrategia de las tres preguntas, yo quiero saber, algún día le preguntaré a Jacob, ¿cómo tú sabías que Esaú iba a preguntar estas tres preguntas? ¿Cómo tú lo sabías? ¿Cómo es que conocía tan claramente lo que el hermano iba a hacerle a los mensajeros, pastores? Sí, y míralo, pero en ese proceso, bueno, aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que definitivamente el nivel espiritual de Jacob no es el nivel de un ser humano normal. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Ya la acuerdo. comunión de Jacob con el Padre Eterno, que lo bendice, que lo protege, que lo prospera, que lo multiplica en gran manera al punto de convertirse en un hombre impresionantemente enriquecido en familia, en animales, en riqueza físicamente. Entonces, su nivel espiritual es tan alto que vimos como cuando los malajín se presentaron, le muestran qué es la estrategia que debe llevar, qué es lo que va a suceder, cuál es el proceso por el que va a pasar. Pero en medio de todo este proceso hay algo que me interesa muchísimo compartir, y es el verso 19, en el capítulo 32. Entonces, pregunta a Esaú, ¿quiénes son? ¿Para dónde vienen? ¿Qué es todo esto? Y debes responder. Él le indica a sus malak, a sus enviados, a sus mensajeros, ¿qué deben responder? Excelente. ¿Y qué deben responder? Dice, de su siervo, de su servidor Jacob, son un regalo que le envía mi amo Esaú, y él mismo viene detrás de nosotros. Lo que quiero resaltar aquí es a un Jacob mostrándose en una posición de siervo. Sí. Y dice, para mi señor, este es un regalo para mi señor. Ustedes deben decirle a mi hermano Esaú, cuando se encuentren con él y él pregunte, ustedes le van a decir, este es un regalo de mi siervo Jacob para mi señor Esaú. Es decir, esto es como tratando Jacob de recompensar a su hermano Esaú, diciéndole, yo recuerdo el día que negociamos la primogenitura por un plato de lentejas. Tal vez te sentiste engañado, tal vez te sentiste molesto, tal vez te sentiste incómodo. Luego lo que pasó con Rebeca, mi mamá, y lo que hice con mi padre, creo que esto te molestó al punto que quisiste matarme. Pero lo que te estoy diciendo ahora es que yo reconozco tu señorío, que yo reconozco tu primogenitura, claro, que yo tengo una techuvá, un arrepentimiento en mi corazón, y que te honro, y quiero honrarte como con mis bienes, con la bendición que el Padre me ha dado. Y aquí, esto solo para paréntesis, para comentarlo, porque hay varios rabinos que tienen cierta contrariedad al respecto. ¿En qué sentido? ¿Por qué razón Jacob, sabiendo que tiene la bendición del Eterno, por qué se pone en esta posición como de bajar la cabeza frente a Esaú? Pero para no entrar en ese tema y en ese conflicto, hay varias posiciones. Nuestra posición, ¿cuál es? Es un acto de absoluta humildad. Claro. Es un acto de humildad, porque recuerden que la palabra nos enseña, el que se humilla será exaltado. Y aquí nos está mostrando Jacob que sí, él es ahora el patriarca. Es un hombre grande, es un hombre poderoso, es un hombre ungido, es un hombre kadosh. Pero la humildad, la manera como enfrenta a su hermano con respeto, honrándolo, es lo que lo hace aún más grande. Y evidentemente vemos algo que mencionaba Camilito hace un momento. Cuando Esaú viene acompañado de estos 400 hombres, guerreros, expertos, armados, caballos, son jinetes profesionales, etc. Es interesante notar que evidentemente lo que Esaú estaba mostrando era que también era un hombre poderoso, que él también era un hombre reconocido.
pero también lo que nos está mostrando es que tiene un montón de gente que lo sigue, que él tiene ese poder. Y cuando le hace el ofrecimiento de todos los presentes, él le dice, pues mira, hermano, la verdad, te soy sincero, gracias por todo lo que traes, pero yo no lo necesito. Es que yo también he sido extremadamente prosperado y extremadamente bendecido, con una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la bendición y la prosperidad de Jacob y la bendición y la prosperidad de Esaú? La bendición y la prosperidad de Jacob viene del Eterno. Sí. El Eterno lo bendijo. Sí. Él trabajó y se esforzó y pasó muchos momentos difíciles. La diferencia con la bendición de Esaú es que él la ganó y la tomó por su propia fuerza. Y esto es lo que diferencia a un hombre próspero en el espíritu, en la palabra, y a un hombre próspero en el mundo. Absolutamente, definitivamente. Amén. Una de las cosas que más me llama la atención, que les dije desde el principio que este parachá era uno de los parachá de conciliación, cuando tú tienes un enemigo, cuando tú tienes gente que viene contra ti. A veces nosotros decimos, bueno, es que son como 400 contra mí, pero la palabra del Eterno dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ajá. Ahora, una cosa que es importante notar aquí, en esa preparación, es el capítulo del capítulo 32. Entrémonos al capítulo 20, al verso 22, okay, para ver lo que sucedió, porque todavía no se ha encontrado con su hermano. Nosotros estamos adelantándonos demasiado, pero todavía no se ha encontrado con su hermano. Sí. ¿Y qué pasa en este versículo 22 al 32, en el momento en que Jacob se queda solo? Mira, perdóname, le avisaron que venía 400 hombres. 400 hombres vienen detrás de Jacob. Vienen 400 más Esaú, ¿verdad? Y de pronto él se queda solo. ¿Sabes? Dios y tú son suficientes. ¿Cuándo lo vamos a entender? Él oró, él reclamó la promesa y ahora él dice el verso 22, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y 11 hijos y pasó el vado de Jacob, ¿verdad? Jacob. Y dice, los tomó pues e hizo pasar el arroyo y ellos y a todos los que tenía. O sea, los pasó al otro lado. Y se quedó. Dice, así quedó Jacob solo y luchó con él un varón, hasta que rayaba el alba. O sea, allí Jacob tiene una lucha espiritual, una lucha que yo la llamo los 3 niveles de la oración. Para mí son el que están en Mateo 7:7, buscad, ¿verdad? Llamad y guerrear, golpear espiritualmente. O sea, y Jacob pasa este proceso tan tremendo, ¿verdad? Donde él está en una lucha. Y el verso 27 dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. ¿Sabe que aquí la gente hoy en día, Camilo, dice al versículo de que estamos leyendo en este momento, del verso 27, dice, claro, porque él era un engañador, entonces Dios tenía que cambiarle el nombre porque él era un engañador y él quiso saber su nombre si él iba a decir que no era un engañador. Pero eso no es lo que el versículo bíblico nos está plasmando. Aquí hay una identidad que va a empezar en la vida del patriarca Jacob. Así es, una ruta grande lo que va a empezar aquí, porque verdaderamente que aquí es cuando ya comenzamos a ver dándole nombres a la promesa. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que en el sentido de que Dios le habla a Abraham, le da la promesa, habla a Isaac, le da la promesa, y lo dije en la semana pasada en el sentido de que en cada una de esas etapas de estos patriarcas Dios da más de la promesa, ¿no? Muestra más de la promesa. En Jacob, siendo ya este patriarca de las 12 tribus, de lo que va a formar lo que es el fundamento fuerte de este país, de esta nación, pausa y le cambia el nombre, y ya entonces le colocamos nombre a la promesa, en el sentido de que ahora le dice, ahora serás Israel. Ya muy diferente, porque entonces ahora ya le estamos dando más detalles a esa gran promesa que Dios le venía dando poco a poco a esta generación
de patriarcas. Y este nombre aquí, el nombre de Israel, es fuerte, porque Claro. vemos que, si vemos en el capítulo 32, verso 3, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Entonces, una vez más, y la pastora también, no sé si esas clases están grabadas o no, ¿Cuál? las de Edom. Sí. Ok. En el canal de Easy Israel Casa Integral también. En Estudio Bíblico Maná están. En Estudio Bíblico Maná, pero los vamos a... Módulo de paganismo. Porque vemos que a Esaú ya también es una nación. Esaú no es que vivía en una ciudad y era importante en esa ciudad, no. Esaú ya tenía una propia nación también. Claro que sí. Entonces, Dios por supuesto dice, bueno, como lo hizo con la Torre de Babel, hagan lo que ustedes quieran. Igual eso yo no lo he bendecido, eso no es mío, como decía el pastor hace unos minutos atrás, pero aquí en estos versículos Dios dice, ok, les he prometido una gran nación, ahora les daré nombre a esa gran nación. Ustedes se llamarán Israel. Muy importante una vez más, porque seguimos en esta ruta larga hasta el día de hoy, donde está en esa lucha entre Edom y Amalek y Israel. Sí, claro. Fíjate que las letras que componen, a mí me gustaría que el pastor explicara más esa parte, pero no sé si lo va a explicar para Shabbat. Las letras que componen el nombre de Israel llevan el acrónimo de las letras de los patriarcas, ¿verdad? El Yod de Isaac, de Jacob, la letra Shin que representa a Sara, ¿verdad? La letra Res que representa a Raquel, y la letra, luego sí, la Aleph que representa a nuestro patriarca Abraham, y termina con la Lamed que representa a Lía. Ajá. Entonces allí están las letras que representan a Israel, Pastor Roberto. Pero tú me enseñaste esta mañana, tú me estabas compartiendo algo tan tremendo con nada más y nada menos el por qué y quién le dio el nombre a Jacob, quién le cambió el nombre a Jacob y el por qué se cambió ese nombre en cuanto a la nacionalidad. Bueno, este es un aspecto que hay que considerarlo muy bien, porque realmente cuando nosotros hacemos la lectura de estos pasajes bíblicos en las versiones en español, difiere un poco con el original en el hebreo. Y cuando hablamos de que Jacob se encuentra con este hombre, que es el Ish, el varón, y hacen esta lucha, dice el texto que llegó un momento en que el enfrentamiento entre estos dos hombres, y Jacob y el hombre, se ha llamado el Malach, un ángel. Solo tenemos que entender algo: es imposible que humanamente el ser humano venza a un ángel, claro, desde el punto de vista espiritual, sí, un malachín enviado por Dios. Entonces es un hombre contra otro hombre. Pero aquí hay algo muy interesante. Este hombre dice una palabra, y es que ha rayado el alba. Dice la palabra, déjame ir ya que rompe el alba. Aquí en esta parte, estoy en el verso 27 del capítulo 32. Sí. Esta palabra, la palabra alba aquí, es la palabra en hebreo, la palabra shahar, que también tiene que ver con la aurora. Y hay varios tipos, bueno, dos tipos de aurora. La aurora que muy comúnmente conocemos, que se llama la aurora boreal. Ustedes la recuerdan, ese Sí, color de quiero color, ir a verla. Es un proceso de luz en determinado momento y produce esa sensación de lo que es la aurora, y es la aurora del sur también. Ajá. Pero lo que nosotros vemos aquí, entonces dijo, déjame ir ya que rompe el alba. Aquí hay un nombre importante, Shahar, que dice alba o aurora, que es también el nombre del Mesías, que tiene que ver con luz, Y dice, pero él le respondió, no te dejaré ir a menos que me bendigas. Y este es un texto que, si lo leemos directamente en el hebreo, notaremos que el ángel, el Malach que está allí en la lucha con Jacob, le dice, ahora aparece el alba, la aurora. Esa aurora, esa luz que aparece allí, ¿es quién? Yeshua. El Mesías. Yeshua. El Mesías se ha acercado, el Mesías lucero está de la aquí. mañana. Y ahora, acuérdense que no quiero entrar allí, lo vamos a hacer el sábado en nuestro Shabbat,
pero también tenemos que considerar la palabra Lucifer. Claro. ¿Recuerdan? Pero cuando nosotros mencionamos la palabra Lucifer, tenemos que recordar quién era Lucifer. Era un hijo de Dios. Fue creado por Dios. Estuvo en el cielo, se vestía como ningún otro, era el mejor de todos. Ajá. Y fue arrojado, dice la palabra, fue arrojado, ¿recuerdan? Sí. Sí. Ahora, aquí le dice, ya no tendremos más lucha contigo, Jacob. Ahora nuestra lucha es ¿con quién? Con la aurora, con el alba, con la luz, con el Mesías. Nuestra lucha no será contigo, Jacob. Y en el hebreo, repito, cuando leemos este texto no nos dice que tu nombre, yo cambiaré tu nombre a Israel, sino dice, ya no tendremos más lucha contigo, Jacob, sino que nuestra lucha, porque nuestra lucha no es contigo, Jacob, como hombre, sino nuestra lucha es contra el Mesías, contra el Jacob. Sabemos que aunque luchemos y luchemos, también sabemos que seremos derrotados, pero seguiremos luchando. Claro. Es interesante esto, ¿verdad? Muy interesante. Entonces, posteriormente el otro texto nos dice, y ahora Dios, directamente el Eterno Hashem, le dice a Jacob, ahora, por cuanto luchaste con ese adversario, entonces ahora tu nombre será Israel. Realmente quien da el nombre a Jacob de Israel no es el adversario que tiene allí, sino es realmente directamente Elohim. Es un tema de lectura y por supuesto de entendimiento más en el original que lo que podemos ver en nuestras versiones tradicionales en la lectura que hacemos, porque en la lectura que tenemos con la traducción que tenemos, evidentemente entendemos algo un poco diferente. Claro, ahora, llegando a la conclusión del parachá de hoy, si te parece, lo que es la entrada del encuentro de Esaú, veámoslo, ese momento tan importante. Jacob se encuentra con Esaú. Yo creo que es el encuentro entre dos creencias, ¿saben? Yo creo que el Eterno nos quiere enseñar a nosotros el encuentro entre dos creencias espirituales. Siempre nosotros nos vamos a encontrar con el encuentro con otra persona que cree otra cosa posiblemente muy diferente a lo que nosotros creemos. Claro. Ahora, ¿es un hombre pagano? Es un hombre de Torah. Uh-huh. ¿Quién vence a quién? Es lo que yo siempre he creído dentro de la vida espiritual. Hay mucha gente que dice, pastora, es que él es un hombre inconverso. No es que sea tan inconverso, pero es inconverso. O sea, no es tan inconverso, pero es inconverso. Pastora, pero es que yo lo convierto. Discúlpame, son un encuentro con dos creencias. ¿Quién va a convencer a quién del paganismo y quién va a convencer a quién de Torah? Yo quiero saber qué tan preparada está la persona para encontrarse con alguien que no está de tu misma creencia. ¿Qué tanto estás preparado para enfrentar ese desafío espiritual? Si no has pasado una velada con Adonai, y si no has pasado un tiempo donde tú has tenido una guerra espiritual derrotando a tu adversario espiritual, es muy difícil que tú logres tener un buen encuentro con aquel que no tiene un buen encuentro con el Señor, con Adonai, claro. ¿Verdad? Entonces entramos al verso 33, Camilo. Un capítulo 33 poderosísimo. Así es, y en sí lo hemos estado casi hablando durante el programa del día de hoy también, ya dando detalles de esto, en el sentido de que ya ahora sí vemos el encuentro en este capítulo y los detalles que hemos dado, por supuesto, ya el encuentro que ha sido orado, que ha sido preparado, se han enviado regalos, se han enviado mensajes, y Jacob y Esaú, una vez más, como lo que decía la pastora hace unos minutos atrás, o sea, en el sentido de que no solo es pedir perdón, sino es preparar el corazón, enviar regalos, preparar, estar listos para poder llegar a esa mesa de reconciliación entre lo que vemos ahora, dos hermanos, Esaú y Jacob. Claro. Y aceptar los regalos, es importante también eso. Claro. Porque cuando hay un tiempo de mediación, cuando hay un tiempo de reconciliación, no solamente es el hecho de enviar el regalo, sino también es el hecho de que la otra persona lo acepte, lo reciba. Porque si se busca la reconciliación, tanto una parte como la otra debe menguar en diferentes aspectos. Ahora, solo quiero mencionar esto porque sé que ya vamos llegando a un final de nuestro primer tiempo de este parachá,
pero es interesante mencionarlo porque en el capítulo 32 que estamos terminando, verso 33, dice, por eso es que capítulo 32, verso 33, por eso es que los hijos de Israel hasta el día de hoy no comen el muslo del muslo que queda en la coyuntura de la cadera, ya que la coyuntura de la cadera de Jacob se le dislocó por el músculo del muslo. Esta es la única misbot que tiene este parashá, es no comer del nervio ciático. Sí. Y esto tiene que ver con ocasión fue el enfrentamiento entre Jacob y el Malak, que ustedes saben, él quedó, puede usar la palabra rengo, Sí. ¿sí? Puede usar esa palabra cojeando, de tal manera que se quedó una misbot diciendo que no se puede comer de este muslo, de este nervio ciático, y es la única misbot que tenemos en este parashá. Sí, correcto, así es. Bueno, entonces entremos para darle un cierre profundo a nuestro parashá de hoy en familia, al capítulo 33. Allí vamos a tratar de tocar lo que más alcancemos para como darle ese finish al tema de hoy. Dice el verso 33:3, y pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces. Uh-huh. Ahí creo que es muy importante ese 7 veces porque también vemos la conexión con el Mesías. Exactamente. Absolutamente. Cuando le preguntan cómo tenemos que pedir perdón. Ahí estoy yo llegando. Y ahí ese 7 veces es muy importante. Los 7 brazos de la ¿Cuántas menorá. veces me tengo que humillar? No te digo que hasta una, no te digo que hasta dos, no te digo que hasta tres, ni te digo hasta 7. Hasta 7 70, veces 7. 70 veces O sea, 7. cuenta las veces en que tengas que bajar la cabeza en intercesión y en oración y en humillación, que yo te levanto tu cabeza. Uh-huh. Bendito sea el Eterno por esas palabras. Y pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Hasta que llegó a su hermano. ¿Usted se imagina Humillarse. las veces que él estaba en humillación hasta que llegó a su hermano? Pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. O sea, este es un momento donde ¿quién apaciguó a quién? Yo quiero saber, ¿fue Esaú el que se apaciguó a Jacob? No. Dice que es Jacob apaciguando un enemigo. Pero mire lo interesante, que aún la historia del capítulo 33 nos narra que Saúl llega otra vez con los 400. Sí, claro. O sea, pero ya Jacob había pasado posición espiritual con el Señor, ya había sido otra vez dado su promesa, ya sale como Israel, él sale y dice, no me va a matar porque yo represento una nación. Ahora, llega donde su hermano y quien apaciguó la vida espiritual de su enemigo fue la posición espiritual de Jacob. Y una pregunta que nos tenemos que hacer todos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo apaciguas a tus enemigos? Te paras frente a ellos orgulloso, prepotente, intimidante, agrediéndolos. O te paras frente a ellos en humillación. Son humildad. dos posiciones espirituales. Humildad, arrepentimiento, absoluto. Y mira, déjame solo mencionar creo que lo pasamos un momento por alto y ahora que tú estás mencionando esto lo recordé. Fíjate que Jacob toma una iniciativa, tú decías, ¿por qué primero dividió los campamentos y luego oró? Sí. Y esto es importante tenerlo presente porque aparentemente lo primero que tenemos que hacer siempre ante cualquier situación es orar. Sí. Pero aquí vemos que Jacob divide sus campamentos en dos. En el primer campamento están su familia, Sí. sus esposas y sus hijos. Y en el segundo campamento están sus siervos y todas los animales, las pertenencias. Porque siempre estaba la expectativa de que si algo pasaba, el campamento de su familia. ¿Esto qué nos quiere decir? Cuán importante es la protección de la familia. El patriarca protegiendo a la Jacob familia. lo primero que hace es proteger a la familia. Incluso en el orden de la familia, si lo detallamos, nos daremos cuenta que la última persona en quedar en la protección de la familia es Raquel. Es la última, o sea, colocó a Lea, colocó a las siervas, colocó a los hijos, colocó a José y coloca por último a Raquel. No dice Raquel y José, sino dice y coloca a Raquel, a José
y a Raquel, es decir, que la guarda, porque recordemos que el amor de Jacob por Raquel siempre fue un amor extremadamente profundo, al punto de que la conserva y la conserva y la guarda y la protege contra todas circunstancias. Entonces, dos aspectos. Número uno, protege a la familia. Y número dos, que lo quiero nuevamente resaltar, no lo pasemos tan desapercibido, y es perdóneme que regrese un momento aquí al verso 25, cuando dice que se quedó solo. ¿Por qué? Porque cuando se queda solo, que es lo que se conoce como en el argot del movimiento Breslev, se conoce con el nombre de hipodedut. El tiempo de la hipodedut, nosotros lo hemos compartido muchas veces. Hermoso. Ese tiempo de oración personal, individual, único, con el Eterno, hablar con Dios. Es el momento en el que el Eterno también lo fortalece y es el momento en que el Eterno les certifica, estoy contigo. De tal manera que cuando ahora se encuentra con su hermano y se abrazan y se besan y se comparten, entonces viene el momento en el que Jacob, ¿qué le entrega a Jacob? Le entrega la paz. Shalom. Mi hermano Esaú, shalom. La paz sea contigo. Claro, mira que cuando llegamos a este momento del capítulo 33, durante 5 años que hemos estudiado el tema de Parachá, yo he colocado en mis apuntes de Parachá, ¿por qué nunca le presentó a Dina? De hecho, lo tengo con rojo. ¿Por qué? ¿Dónde? Él no le dice, esta es mi única hija, Dina. Él nunca mencionó a Dina dentro del capítulo 33. Y yo dije, ¿por qué la excluyen todo el tiempo? Yo todo el tiempo veo que en la Parachá, él presenta a Raquel, presenta a Lía, estas son las mujeres, estos son los niños, pero nunca dice, esta es mi hija, la única mujer que tengo. Saben que es interesante entender esto porque donde le presente a Dina era prácticamente entregarle a su hija en compromiso de paz. Entonces Dina no podía aparecer. Entonces, ¿dónde escondió a Dina dentro de este campamento? Esa es la tercera pregunta que nos podemos hacer dentro de este Parachá tan impresionante, lleno de profecía bíblica, lleno de todo lo que usted necesita entender para el concilio espiritual de un matrimonio. Salud. Verso 9. Vamos al verso 9, Camilo. Vamos a leer la parte donde entra los dos encuentros entre Torá y lo pagano. Sí, así es. En el verso 9 dice la palabra de Hashem. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y ahora léeme el 11, por favor. Acepta, te ruego mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, misericordia, y todo lo que hay aquí es mío. Sí. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Mira qué interesante. El uno dice, bueno, yo tengo lo suficiente. Yo soy. Yo soy el que, yo tengo todo lo que yo quiero. Pero Saúl le dice, Yahweh me ha dado todo lo que yo tengo. Elohim me ha favorecido. Todo lo que yo tengo. Recuerden que hubo un voto, ¿no? Recuerden que hubo un voto de Jacob en Berechit capítulo 25, hubo un voto de Jacob donde le dijo a Yahweh, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y aquí demostramos que efectivamente Yahweh está con Jacob en todo lo que se prometió. Y ahora entra el verso 12 y dice, y Esaú dijo, anda, vamos y yo iré delante de ti. O sea, Esaú le hizo una propuesta, pastor, a Jacob y le dijo, vámonos, camina, yo iré delante de ti. Yo voy camino, tú me sigues, aquí vamos juntos. Pero yo te voy a hacer una pregunta. El hecho de que tú hagas conciliación de amistad y de perdón y de reconciliación no significa que tú tienes que caminar con la persona pagana, con la persona que está fuera de Torah. Claro. No, aquí no me mezcles una cosa con otra. Yo quiero saber, porque los eruditos bíblicos inventan tanta cosa hoy en día y dicen, pero ves, siguió engañando a su hermano. Y le dijo, mira lo que dice, Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas y las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo y yo iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a Seir.
Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué es esto? Hallé yo gracia en los ojos de mi señor. ¿Cómo me hace dejar esos demonios? No, llévatelos contigo. Y se volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Se fue otra vez a su paganismo. No dice que siguió a Jacob en Torah. Sabes que tus enemigos, sabes que la gente que no, dices, no, es que ya, ellos quieren seguir, ellos quieren obedecer, ellos quieren hacer, olvídate, se devolvió por el camino en que venía, ¿verdad? Porque él nunca quiso dejar su paganismo. Por eso estamos hablando del encuentro de dos creencias. Entonces, y dice, y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Cabañas. Pastor Roberto, cuando llegamos a este nivel de Torah y entendemos qué fue lo que pasó, esa fiesta de enramadas que está haciendo Sucot, esa fiesta que está diciendo, bueno, salí de aquí, de este nivel tan profundo, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿volvió a engañar? ¿Volvió a decirle algo que no era la verdad a Esaú? No, proféticamente lo habló. Va a haber un encuentro en el futuro, otra vez, que va a mostrar de nuevo esto que está hablando proféticamente en el futuro, amados hijos. Entonces, cuando llegamos a este momento, dice, y después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. Y ahí nos vamos a quedar. Llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. El voto de Jacob. Si fuere Yahweh conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, el diezmo apartaré para ti. Y esta piedra será la piedra fundamental de la ese piedra del pacto. fundamento. Y llega Jacob sano y salvo, como Yahweh le prometió que estaría con él. Dijo, yo estaré contigo. Cuando una persona camina con la auténtica prosperidad de Adonai, cuando una persona hace hipodedú, cuando una persona lucha y vence, al que venciere, dice Apocalipsis, al que venciere, no dice al que lo dejen vencer, al que venciere, a ese le daré la corona, a ese le daré la piedra, a ese le daré el nombre, a ese le daré el legado de la bendición. Creo que es un parachá poderoso. Sí, es una reflexión muy, muy, muy bonita, de verdad, porque nos alimenta a algo que diariamente tenemos esa lucha con el adversario, el enemigo. El apóstol Pablo incluso lo decía, yo trato de hacer el bien, pero termino haciendo el mal, y no quiero, y tiene esa lucha, y esa lucha con el yo, esa lucha con el egoísmo, esa lucha con la vanidad, esa lucha con el pleito y mi contienda, con mi propia fe incluso, porque llama las cosas que no son como si fueran. Y vemos cómo Jacob, como tú lo mencionabas hace un momento, todo lo maneja en ese mundo sobrenatural, profético, de lo que ha de venir, porque ese es el nivel. Recordemos que el nivel más elevado lo alcanza posteriormente Moshe, pero estos patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, nuestros patriarcas, han alcanzado un nivel sobrenatural que les permite ver las cosas que no se ven, que les permiten oír las cosas que no se oyen, que les permite llamar las cosas que no son como si fueran. Apasionante, sí. Y quiero que por favor les dejo como tarea para nuestra siguiente reunión de Parachá, el capítulo 33. Este capítulo 33 es extraordinariamente importante, tiene que ver con nuestro diario vivir, con nuestro entrar, con nuestro salir, con nuestras decisiones, con nuestras acciones, con nuestro pensamiento. Capítulo 33. Definitivamente, Camilito, un Parachá apasionante. Poderoso. Así es, muy apasionante. Muy, muy lleno de revelación, sobre todo. Yo siento, por ejemplo, que el tema de hoy en la vida de los millennials tiene que formar parte de una vida espiritual. El encuentro de dos creencias, Camilo. Así es, definitivamente. Y verdaderamente el vivir y seguir el paso correcto. Claro, sí. Bueno, un shalom para sus vidas. Se despide de ustedes la pastora Pili Alfaro,
dejándoles un legado de bendición. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal de Estudio Bíblico Maná, perdón, Israel Casa Integral. Se me cruzan los cables. Comerciales. Bueno, shalom para todos, un abrazo y de verdad un parashá apasionante en familia. Para Así la es. familia. Mis hermanos, bendiciones. Gracias por estar conectados con nosotros. Será hasta la próxima vez. Gracias por estar con nosotros en el parashá del día de hoy. Shalom. Shalom.